Así que hoy viernes, que es cuando rezan en las dos religiones, ¿verdad? Suele haber muchos conflictos en Jerusalén. Así que mañana vamos a ir a territorio reconocido internacionalmente como Palestina para ver de verdad cómo viven allí, qué es, explicaros bien. Bueno, como veis. Buenos días a todos, amigos. De antemano, lo primero de todo, os queremos decir que en este caso necesitamos de verdad que os involucréis, que os metáis en el papel para poder vivir y sentir de verdad lo que es estar en un lugar como este. Me encuentro de nuevo una vez más con Íñigo de All These Humans. Muy buenas, estamos ahora mismo nada menos que en Jerusalén. Jerusalén pertenece, en función de vuestra ideología y de lo que os hayan enseñado, o bien a Israel o bien a Palestina. Sí, exactamente. Hay países que reconocen a Israel como Estado, esto pertenece a Israel, sin embargo otros que dicen no, Israel no existe, esto es parte de Palestina. Bueno, ya sabéis que esto es una de las zonas más conflictivas donde se respira el peligro y la tensión, y entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido venir para vivirlo de primera mano y contároslo tal cual lo estamos viviendo. Queremos ver lo que de verdad hay aquí, qué hay de verdad en todo eso, qué se siente caminando por estas calles, y queríamos comprobar también de primera mano qué hay de cierto en esos controles tan intensivos que se supone que hay que pasar para entrar en el país. Y lo cierto es que ha sido una de las entradas de frontera a través de aeropuerto más fáciles que hemos tenido en todas nuestras vidas. Casi no nos hicieron preguntas más que a qué venimos o de qué trabajamos y pudimos pasar directamente. Sí, a mí me han hecho algunas preguntas como de los países por los que he pasado, por ejemplo los países musulmanes. Lo que sí que hacen es algo que nos ha parecido súper curioso. Se aseguran por tu seguridad en el futuro que no quede constancia en ningún lugar de que has estado, de que has entrado en este país. Sí, la forma que tienen de hacerlo es dándote una tarjeta. En vez de sellarte el pasaporte, lo que hacen es darte una tarjeta como esta, que es la que tú tienes que enseñar para demostrar que tienes un visado en este país. Y exactamente, como veis es lo típico que se ve en un sello de pasaporte. Podemos entrar, pero solo como visita, no para quedarnos. Tenemos una fecha límite y no podemos entrar tampoco a trabajar. Tenemos por aquí también mi foto del pasaporte y de esta forma se aseguran que si en el futuro vas a un país árabe no te prohíban el paso por haber estado en Israel, ya que ellos lo consideran Palestina. Uno de los motivos por los cuales hemos hablado de conflicto es porque ahora mismo estamos en frontera con Siria, pero es que también dentro de este territorio tenemos guerras como la de Gaza y la de Cisjordania. Sí, para que os hagáis un poco más a la idea del lugar del mundo en el que nos encontramos, esa flecha azul somos nosotros en Jerusalén. Por aquí vemos que está Gaza, por aquí vemos que está Cisjordania, o aquí se encuentran las fronteras con países como Jordania o como Siria. Entonces, por último, antes de empezar a enseñaros cómo es la vida cotidiana aquí en Jerusalén, necesito contaros, para que entendáis lo mejor posible, cuál es el conflicto que tienen aquí y a qué se debe. Es uno de los conflictos más complicados y más candentes que hay actualmente en el mundo, así que voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda y de la forma más simplificada, centrándome sobre todo en la historia más reciente. Comenzaré diciendo que, como ya sabéis, el pueblo judío ha sido perseguido y expulsado de prácticamente todas las zonas del mundo. Debido a que en mucha parte de la historia habían habitado estas tierras en las que nos encontramos ahora, decidieron que este tenía que ser su país y crearon el Estado de Israel. Pero tenían el problema de que la mayoría de gente que habitaba estas tierras eran árabes musulmanes. Me remonto a justo el comienzo del siglo XX. Toda esta zona era una colonia británica y los ingleses, los británicos, viendo la tensión que había en este lugar, decidieron ceder los territorios a la ONU. Y es la ONU la que por primera vez crea un mapa en el que diferencia el Estado de Israel y el Estado de Palestina, con unas fronteras de lo más liosas realmente, y decide que Jerusalén va a ser internacional. El problema llega cuando Jordania declara la guerra y decide conquistar, decide ocupar todos estos territorios. Años más tarde, Israel hace lo mismo, dependiendo de la historia que os queráis creer, ocupa, libera, conquista de nuevo toda esta zona, volviéndose a llamar para ellos Israel. Entonces, como digo, el problema aquí es que todo es relativo. Dependiendo de la historia, de la versión que os queráis creer, nos encontramos en un territorio o en otro. Para que os hagáis a la idea un poco mejor de la situación que aquí viven todas estas personas, para que lo podáis vivir un poco en vuestras propias carnes. Imaginad que sois españoles, al igual que yo, vivís en España, habéis nacido en España, pero de repente llegan los franceses
franceses y os dicen: no, España no existe, eso donde estáis es Francia. Incluso muchos otros países en el mundo te dicen: es cierto, ahí donde vives, tu país, no existe, eso es parte de Francia. O por ejemplo los mexicanos, imagínate que un día Estados Unidos dice que México no existe, que eso en realidad es Estados Unidos, y todo el mundo en el planeta dice que es así, que México no existe. Como veis, la situación que se vive aquí es súper confusa, súper complicada de explicar y súper complicada de entender y de vivir. Vale, como conclusión nos falta decir, ya sabéis que estamos ahora mismo en Jerusalén, es un punto clave a nivel geográfico, pero también a nivel religioso, porque tenemos aquí la religión judía, la musulmana y la cristiana. Y tenemos un barrio para cada una de las religiones, y también tenemos incluso un pequeño barrio armenio. Incluso también nos han explicado y hemos visto ya nosotros con nuestros propios ojos que aunque estas religiones conviven relativamente bien, los barrios de los que habla Íñigo las dividen bastante. De modo en que el judío se mantiene en el barrio judío, muy rara vez entra en el barrio musulmán porque podría tener problemas, o los musulmanes saben que si entran en el barrio judío lo más seguro es que van a estar súper controlados y van a ser registrados en muchas de las calles. Entonces es un lugar muy extraño porque a la vez que viven con cierta tranquilidad y conviviendo relativamente bien, como digo, se masca esa tensión que hay entre todos ellos. Además, en Jerusalén hay lugares súper importantes para las tres religiones, incluso sobre todo en los barrios judío y musulmán, muchísima gente que vive y hace vida diaria en cada una de sus calles, así que vamos a visitar un montón de estos lugares para que veáis de verdad cómo es la convivencia y cómo se desarrolla todo en este lugar. Estoy seguro de que alguno de los puntos que vamos a visitar próximamente os van a emocionar seriamente a muchos de vosotros, incluso en el que nos encontramos ahora. Estamos en el famoso Monte de los Olivos. Este lugar es muy famoso ya que se conoce, se sabe que Jesús venía a rezar frecuentemente aquí. Algunos de estos árboles son tan antiguos que ya vivían en las épocas de Jesucristo. Además, este fue el lugar también donde fue arrestado, y esto nos lleva directamente al siguiente punto. Bueno, nos encontramos ahora mismo bajando por la Vía Dolorosa. Se trata del camino que hizo Jesucristo con la cruz a cuestas, y esto, bueno, está 7 metros por encima del nivel que tenía el camino en su época. Es cierto que no es el camino real, estamos por encima de él, pero nos podemos hacer una idea de lo largo y sufrido que pudo ser. Ahora vamos de camino a donde finalmente fue su crucifixión, el siguiente punto a visitar. Y bueno, este es el famoso punto en el que parece que Jesucristo no aguantó el sufrimiento y el cansancio, cayó al suelo y posó su mano aquí en el muro. Y bueno, en este momento sí que hemos llegado al lugar probablemente más emotivo para los creyentes. Estamos en el Santo Sepulcro, también conocido como la Iglesia de la Resurrección. Aquí tuvo lugar la crucifixión de Jesucristo, también la sepultura, y fue aquí donde resucitó al tercer día. Más en concreto, fue este lugar donde Jesucristo fue acostado después de su crucifixión. Por eso este es, como digo, uno de los lugares más emotivos para las personas. No es raro ver a creyentes llorando, acostados y tocando esta roca, intentando sentir la energía, o también, como incluso podemos ver por aquí, trayendo objetos o prendas de ropa de familiares enfermos para apoyarlos e intentar curarlos. Estamos ahora mismo en el lugar donde se colocó la cruz de Jesucristo y la gente acude para tocarlo. En efecto, podemos ver cómo la gente se agacha para meter la mano tras esos cristales, tras esas vitrinas. Vemos que es el lugar exacto donde se colocó la cruz, donde ocurrió la crucifixión de Jesús. Y bueno, en estos momentos nos encontramos en el Muro de los Lamentos o Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado e importante de todo el judaísmo. Es curioso que la entrada está diferenciada para hombres por este lado y mujeres por ese. La costumbre es lavarse las manos en una fuente que está aquí cercana y os voy a enseñar cómo se hace. Hay que lavarse 3 veces cada mano.
Una, dos, tres. Y así es simplemente una costumbre para tener las manos limpias antes de pasar. Y bueno, hemos entrado ya por supuesto con la kipa judía en la cabeza. Esto lo utilizan como para tener siempre en mente, como para recordar siempre que hay algo por encima de ellos, como para tener los pies en la tierra. Este es el lugar de conexión con Dios realmente. Es muy típico traer unas notas que se dejan en las grietas. Y el lugar sagrado es en concreto este lugar porque es lo más cerca, este muro es lo más cerca que pueden estar del antiguo templo de Jerusalén. Vale, como decía, si os fijáis en cada grieta hay miles y miles de notas de toda la gente que pasa por aquí. Por ejemplo, podemos leer en una de las notas que se ha caído abriéndose en el suelo, alguien que escribió que es un camino cercano a Dios para la revelación de sus hijas Hannah y Kristen. Y bueno, estamos en un momento muy importante porque nos ilusionó saber que podía conocer a una seguidora, Nauras, que vive aquí muy cerca de Jerusalén. Y justo acabando de enseñaros las zonas de importancia judía, queríamos hablaros sobre la parte musulmana. Lo que pasa es que ocurre aquí el problema de que es viernes, ¿verdad? Sí, no pueden ver el Aqsa porque la gente está rezando, entonces todo está cerrado. Lo que ocurre es que aquí al muro no dejan entrar a los musulmanes, ¿verdad? Sin embargo, en la otra, en la mezquita Al-Aqsa, que es la que vemos allí, a la cual no podemos acceder ahora ni con pantalones cortos, ni con tatuajes tampoco, ¿verdad? Ni piercings. Ni tampoco piercings, o sea que vamos, ni el pelo suelto, vamos imposibles para entrar. El tema es que allí tampoco pueden entrar los judíos, lo que pasa es que los judíos pensaban que debajo de Al-Aqsa Hay restos del templo, del primer templo. Entonces el conflicto es que los musulmanes no quieren que los judíos entren en la zona de la mezquita Al-Aqsa, pero los judíos afirman que hay restos de un templo bajo la mezquita, por lo que la quieren derribar. Sí. Así que hoy viernes, que es cuando rezan en las dos religiones, ¿verdad?, suele haber muchos conflictos en Jerusalén. Lo que pasa que me contabas que parece que la época en la que estamos ahora es bastante Sí, calmada. tranquila. Así que bueno, esto es realmente interesante. Muchas gracias, Nauras. Así que en este caso no vamos a poder entrar, visitar la mezquita, pero tenéis que saber que es el segundo lugar más importante para los musulmanes después de la Meca. Y bueno, la verdad que ha sido uno de los días más intensos de, no sé si de mi vida, pero de los últimos tiempos, por lo menos el choque cultural con el que te encuentras al llegar aquí es impresionante y hemos podido ver, imagino que vosotros también, un poco la convivencia que hay en el lugar hasta cierto punto, porque por otro lado sí que tienen algunos líos entre las diferentes culturas o religiones. La verdad es que somos unos grandes afortunados por haber podido venir aquí, que es realmente donde está el génesis de las distintas religiones. Sí. Así que nos despedimos con un buen sabor de boca y habiendo experimentado en nuestras propias carnes, que es lo importante, ¿no? Sí, muchísimas gracias a Nauras por su participación. Nos ha servido también mucho para entender bastantes cosas que no sabíamos sobre el lugar. Encima, la aventura, por así decirlo, en estas tierras no ha acabado para nada. Vamos a estar poquitos días, pero va a ser de pura creación de vídeo y fotografía. Así que mañana vamos a ir a territorio reconocido internacionalmente como Palestina para ver de verdad cómo viven allí, Israel. qué es, explicaros bien. Bueno, como veis, que Israel, que no Palestina. Bueno, como veis, una persona me ha oído mencionar Palestina y me ha dicho Israel, no Palestina, pensando que hablaba de Jerusalén. Incluso él no está de aquí, es de Etiopía o algo así. Sí, bueno, ni siquiera era alguien de aquí. Pareció un poco de broma porque se está riendo, pero curioso cuanto menos. Y vamos a seguir, como digo, con el contenido en definitiva, así que muchas gracias y nos vemos próximamente.